Hola, hola, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas. Nuevamente nos encontramos para seguir nuestro tiempo de estudio bíblico, de diálogo bíblico y seguimos paseando, seguimos incursionando en la carta a los Gálatas. El tema que vamos a ver hoy te puedo decir que es muy, pero muy importante. Eh, ¿Cuál era el problema de fondo de la iglesia de Galacia? Algunos teólogos han hablado de lo que es la herejía de Galacia. La herejía de Galacia, a semejanza de la herejía de Colosas, parece ser una mezcla de lo que habían transmitido aquellos maestros judaizantes a los que constantemente tiene que enfrentar el apóstol Pablo y algunas otras cosas que eran cosecha propia de los Gálatas, que tenían que ver con creencias, con costumbres, con ideas que nada tenían que ver con el Evangelio de Cristo. Vayamos al texto. Gálatas capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 11 vamos a leer. Si bien hemos explicado una parte de este texto que tiene que ver con el tiempo de la venida del Mesías, ahora nos vamos a centrar en una lectura más general de todo esto. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí Pablo está retomando lo que ya había mencionado, que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, estaban bajo el ayo, o sea, bajo la dirección, la tutoría de la ley, para que esa ley los llevara a Cristo. El propósito de la ley, ya lo hemos dicho, tanto la ley moral como la ley ceremonial, las leyes mosaicas, tenían el propósito de llevar al pueblo de Israel a comprender al Mesías, a conocer al Mesías. Finalmente, toda la revelación que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés en relación con el santuario, el sacerdocio, los sacrificios, todos esos ritos, todos tenían el propósito de que ellos pudieran entender el plan de salvación. Aún los preceptos morales los llevaban a ellos a comprender la necesidad del perdón, de la gracia. Así que el propósito de la ley era llevarlos al Mesías. Una vez que vino el cumplimiento del tiempo, eh, ya no estaban bajo esa ley, es lo que está tratando de decir Pablo. La ley ya no es necesaria para llevar a Cristo porque ya ha venido Cristo. Dice el versículo 3: así también nosotros cuando éramos hijos estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí introduce Pablo otro elemento que es interesante. Dice que cuando éramos niños, éramos también esclavos y estábamos esclavos de los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Los rudimentos del mundo son, por otra parte, aparte de esa ley que ha sido un ayo para llevar a los creyentes a Cristo, los rudimentos del mundo son algo propio de los Gálatas, algo exclusivo de los Gálatas. Son las costumbres, los hábitos, las prácticas, las creencias, la cosmovisión religiosa originaria de los Gálatas. Pablo le llama los rudimentos del mundo. No se está refiriendo aquí a la ley de Moisés, no se está refiriendo a los 10 mandamientos. Los rudimentos del mundo son una serie de creencias que los Gálatas tenían que impedían que ellos pudieran realmente vivir la libertad de los hijos de Dios. O sea, por un lado, ellos se habían vuelto cautivos a la ley mosaica, pretendiendo que la observancia de la ley les trajera la presencia del Espíritu Santo. Por otra parte, habían mezclado con la ley mosaica los rudimentos del mundo, una serie de prácticas y creencias que tenían origen en el paganismo que ellos tenían anterior a su conocimiento de Cristo. Esto había producido en ellos una herejía tremenda realmente, porque era una mezcla de judaísmo con paganismo. El resultado era que ellos creían que a través de lo que hacían podían recibir la presencia de Dios, recibir a Dios más plenamente. Ahora Pablo enfatiza que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que por el Hijo que Dios envió recibiésemos la promesa del Espíritu, no por ninguna práctica ni de origen judío ni de origen pagano. Y dice a continuación: y por cuanto sois hijos, versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es por el Hijo, por Jesús, gracias a Jesús, que recibimos el don del Espíritu Santo, que recibimos el bautismo del Espíritu Santo y que reconocemos por la obra del Espíritu Santo a Dios como nuestro Padre. Y el versículo 7 es categórico: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
No estamos bajo la esclavitud de la ley como una herramienta de salvación. No estamos bajo la esclavitud, o no debiéramos estar bajo la esclavitud de ninguna práctica, ningún rudimento del mundo como práctica. A continuación, Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ahí está el problema de los Gálatas también. Servían a los que por naturaleza no son dioses. Los Gálatas, como todos los pueblos precristianos, creían en ciertas divinidades, creían en ciertos poderes malos y buenos, y creen que de alguna manera ellos dirigían sus vidas y que determinados actos y determinados días tenían determinadas características que favorecían el bien o el mal en sus vidas. Por eso le dice Pablo, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que otra vez, ¿sí?, os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los Gálatas estaban esclavizando no solo porque se estaban volviendo al judaísmo, queriendo salvarse, haciéndose judíos y practicando la ley mosaica, sino que además de eso tenían una serie de ideas y de conceptos, de prácticas que nada tenían que ver incluso con la revelación de Dios. Una cantidad de supersticiones que los llevaban a ellos a tener un cristianismo totalmente sin sentido, que no iba para ninguna parte. Y ahora Pablo le dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿A qué se refiere Pablo aquí cuando dice guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Algunos han querido ver aquí una alusión del apóstol al sábado semanal y también a los sábados ceremoniales del pueblo de Israel. Esto no es totalmente descabellado desde el punto de vista, si nosotros vemos la observancia de cualquier precepto bíblico como una herramienta de salvación, estamos por el camino equivocado. Pero más bien Pablo se está refiriendo a los pobres rudimentos de la carne y no se está refiriendo aquí ni a la ley mosaica ni a la ley moral. Se está refiriendo a una serie de prácticas asociadas al paganismo de los Gálatas, que los llevaban a tener una religión llena de supersticiones, como hoy lo tienen muchas denominaciones religiosas, que siguen creyendo que con determinadas prácticas, como puede ser algún agua santificada, un paño que tenga determinadas características, aceites ungidos, pueden producir determinados beneficios en la vida de las personas, que observando determinados días, en determinados meses, eso puede tener un beneficio espiritual en la vida de las personas. Esto me recuerda a lo que a veces muchos de nosotros hemos vivido como días santos, ¿no? Determinados días o tiempos de santidad, que son días en que la presencia de Dios se hace más cercana. Pues esto ha existido en la cosmovisión cristiana y existe, pero existe fuera también, existe en el judaísmo, existe en el islam. O sea, la superstición de creer que determinados días, determinados tiempos, determinados meses, determinadas prácticas como el agua bendita, como las procesiones, como confiar en determinados como puede ser un collar, como puede ser un rosario, como puede ser un escapulario, en determinadas cosas finalmente, creer que un aceite bendecido o algo tiene un poder y si eso se aplica en determinado tiempo tiene mayor poder para atraer la presencia de Dios, pues sinceramente esto es una equivocación garrafal. Esto es seguir teniendo un cristianismo supersticioso. Y si a esto le sumamos que muchos cristianos, aparte de esto, mezclan todo esto con creer que los astros dirigen su vida y creen en el horóscopo o practican una serie de prácticas alternativas como ritos hinduistas, budistas, etcétera, se produce un sincretismo religioso que produce un cristianismo totalmente ajeno del Evangelio de Cristo. Así pues, los cristianos que hemos creído en Jesús no podemos estar sujetos y en esclavitud creyendo que nos salvamos a través de ninguna forma, a través de ningún rito. Ni la ley mosaica, ni siquiera los 10 mandamientos nos salvan, pero mucho menos el practicar cosas que están asociadas a creencias religiosas equivocadas, que nos llevan a tener un cristianismo supersticioso, creyendo que paños benditos, aguas benditas, instrumentos, cosas que han sido bendecidas o apartadas o han tocado el cuerpo de algún supuesto santo o han pertenecido a una supuesta
cruz de Jesús o han sido parte del manto de Jesús o de la madre de Jesús. Bueno, nada de esto finalmente. O creer que observar determinados días, determinados tiempos como días o tiempos santos, o creer que los astros dirigen nuestra vida y de acuerdo a lo que ellos determinan tenemos días más fatídicos o menos fatídicos. Nada de esto tiene que ver con el Evangelio. Mira, amigo y amiga que me escuchas, el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es lo que Cristo ha hecho por ti y lo que Cristo puede seguir haciendo por ti en tu vida. Así que si tú estás en cualquier denominación, no importa la que sea, que de alguna manera te está enseñando esto, te está enseñando a confiar en otra cosa fuera de Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no importa que te esté llevando a las prácticas más espirituales, a las prácticas aparentemente más espirituales, y te haga sentir muy cercano a lo que era el pueblo de Dios en el pasado, y tú te sientes ahora un israelita en la carne, incluso en el espíritu, o te lleve a creer que tú eres más espiritual porque cumples determinados ritos, determinadas formas. Nada de eso te va a salvar, porque el Evangelio es Cristo, y la salvación llega cuando tú recibes a Jesús. No necesitamos hacernos judíos para salvarnos, no necesitamos determinados ritos para salvarnos, no necesitamos ningún agua mágica, ningún paño mágico, ningún aceite mágico, ningún lugar mágico, ningún día mágico. No necesitamos confiar en días fatídicos o días que no son fatídicos para que nos vaya bien. Necesitamos confiar en Jesús, creer en Él, porque solo Cristo salva, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Sé libre en Jesús y vive feliz en Jesucristo. Dios te bendiga. Feliz día junto al Señor.